Mis amados, todos nosotros queremos ser felices y pensamos que nuestra felicidad viene de que las circunstancias nos sean favorables. Cuando todo está saliendo bien, estamos riéndonos ampliamente cuando las cosas salen como le estamos planificando. Pero muchas veces, con más frecuencia de lo que pensamos, el guión de nuestras vidas, como nosotros queremos que sea, no es como lo hemos planificado, no es como lo tenemos en nuestras mentes. Todos nosotros queremos tener un matrimonio feliz, queremos tener éxito profesional, bienestar financiero, relaciones interpersonales que sean enriquecedoras. Sin embargo, con frecuencia se nos presenta un escenario muy diferente. ¿Quiénes me pueden decir que le ha pasado eso? Todos nosotros en nuestras vidas. Matrimonios que pensábamos que iban a ir navegando con el viento a favor no resultan como nosotros esperábamos. Hay problemas, hay diferencias, hay que adaptarse. Pensábamos que íbamos a tener carreras exitosas, pero esas carreras muchas veces no avanzan como nosotros pensamos, o que nos iba a ir muy bien en el aspecto económico y resulta que vienen situaciones que nos desafían grandemente. Relaciones que esperábamos que iban a marchar muy bien, que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. El punto es este, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos vivir con gozo, con alegría, aún en medio de esas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Gozo más allá de las circunstancias inmediatas. Pero ¿qué pasa? Esto requiere que nosotros tengamos un cambio en nuestra percepción de las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Y cuando llegan situaciones difíciles, problemas, aflicciones, debemos verlo como oportunidades para nosotros crecer espiritualmente y glorificar a Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando las circunstancias no resultan conforme al guión que nosotros hemos planificado? ¿Qué es lo primero que ocurre, mis amados? Nos quejamos, nos amargamos, nos aburrimos, empezamos a quejarnos inmediatamente. Yo quiero que veamos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, cómo la vida del apóstol Pablo era un testimonio vivo de la realidad que hemos hablado y cómo él enfrentaba los problemas bíblicamente. Y a mí me gustaría que de este texto viésemos algunos principios de manera que podamos aprender de esta palabra que está aquí. Filipenses 1, vamos a leer del 12 al 18. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo tenía un problema presente. ¿Cuál era el problema de Pablo? Que él estaba preso. Y en medio de esa situación, él dice, yo quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me han acontecido han redundado en progreso del Evangelio. Y vamos a explicar esa prisión que él tenía. Pero él tenía un problema futuro. Él iba a comparecer ante el César y el César era Nerón, un hombre de mente cruel, un hombre vicioso. Y Pablo no sabía lo que iba a hacer de él. Él dice que él quiere
Cristo sea magnificado en vida o en muerte en Él. Y en medio de esa situación, Él nos dice algo interesante. Quiero que sepan que las circunstancias que me han sucedido han redundado en progreso del Evangelio. Pero yo quiero que veamos algunas de esas circunstancias por las cuales pasó el apóstol Pablo para ver si alguno de nosotros ha pasado por esto. En Hechos 21 se nos dice que cuando el apóstol fue a Jerusalén a presentar una ofrenda en el templo, se extendieron rumores de que él había llevado un gentil allí. Una turba se levanta, golpea brutalmente a Pablo y hubiera sido asesinado si las autoridades no tienen que llevárselo arrestado. Él fue enviado a Cesarea para ser juzgado como ciudadano romano y allí en Cesarea tuvo 2 años y también estuvo a punto de ser asesinado por un grupo de 40 hombres que se complotaron y dijeron que no iban a comer ni a beber hasta que no mataran a Pablo. ¿Recuerdan eso? Yo me imagino que esos hombres se murieron porque Pablo pudo salir de eso. Mientras tanto, él da su testimonio ante Félix allí, el gobernador romano, quien iba, escuchaba a Pablo, pero quería que Pablo lo sobornara. Entonces, Pablo no lo sobornaba y allí estaba él. Luego Pablo testifica frente al rey Agripa. Finalmente lo suben a un barco para llevarlo a Roma para ser juzgado allí delante del César. Pero ¿qué pasa? Hermano, vino una tormenta. El barco naufragó después de muchas penurias que pasaron ellos en alta mar en medio de esa tormenta. Pablo y los demás tripulantes llegan en tablas a la orilla. Están buscando palos y madera para preparar una hoguera porque hacía frío. ¿Y qué le pasó a Pablo? Una serpiente lo muerde a él allí. En la mano, estaban todos esperando que él se muriera, que se hinchara, se muriera, lo que pasa en el caso de la serpiente, pero no pasó eso. Finalmente, él llega a Roma encadenado y allí en Roma dura 2 años más bajo arresto domiciliario. Mientras tanto está en Roma, imagínese usted preso, y todos, el evangelio se está predicando, pero hay un grupo que está esparciendo rumores para destruir la reputación de Pablo y el ministerio de Pablo. Eso es lo que Pablo dice, las cosas que me han sucedido. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha pasado por todas esas experiencias? Ninguno de nosotros, yo creo, que la ha pasado. Pero quizás tú no estás en prisión como estaba Pablo, tú no vas a ser juzgado ante el César, que puedes morir, pero tú puedes estar en otro tipo de prisión, viviendo en medio de una soledad tediosa, experimentando el dolor de un matrimonio infeliz, la humillación por ser rechazado por otros en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, o la prisión de la humillación que nosotros sentimos por nuestras faltas, por nuestros pecados, o la prisión de haber perdido un embarazo o por el hecho de no salir embarazada, el pesar de un hijo rebelde o espiritualmente indiferente. Quizás has perdido tu empleo y como cabeza de familia no sabes cómo vas a enfrentar todo lo que tienes por delante. O tú o un miembro de la familia tiene alguna enfermedad que es mortal. O estás enfrentando situaciones difíciles que no van a cambiar. Hay asuntos de salud que vienen a nuestras vidas, que van a quedarse ahí. Y uno muchas veces quisiera que fuera uno que lo sufriera y no uno de sus hijos. Cuando usted tiene un problema físico grave, un niño que es severamente impedido. Pero también hay asuntos que nosotros decimos que son menores. Tenemos sueños, empezamos un negocio y el negocio fracasa. Hay una carrera que quisimos desarrollar y nunca pudimos hacerla. Pero también hay cosas todavía mucho más menores que nos ocurren a nosotros con mucha frecuencia. Tenemos un compromiso, una cita de trabajo, algo importante y vienen los retrasos en el tráfico.
viene la lluvia, como en el día de hoy, y tenemos una reunión importante a la cual queremos llegar. Estamos preparando un documento importante o vamos a mandar un currículo a una empresa y en ese momento la computadora, ¿qué hace? No funciona, se daña. O hay desperfectos en el hogar en el momento menos oportuno de todo. Señores, se trancó la puerta aquí. Hay una fuga de agua. Se inunda parte de la casa. Sales de la casa a hacer una diligencia y se te olvida la cartera y no tienes cómo pagar lo que fuiste a pagar. Mi punto es este. Miren el ejemplo de Pablo y miren todo lo que pasó. Yo te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu prisión? Hasta aquí que hemos visto, el problema presente de Pablo, estaba preso, y el problema futuro iba a comparecer ante el César y no se sabía el resultado de eso. Ahora, lo segundo que yo quiero que veamos es qué hizo Pablo en medio de esa situación. Fíjense que él dice, y lo voy a leer nuevamente, versículos 12 y 13, para que se nos grabe. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me he visto, ya vimos las circunstancias, han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Cómo ve Pablo su encarcelamiento? Bueno, él dice, yo estoy preso por la causa de Cristo. El comentarista Samuel Pérez Millo dice, lo que realmente se hizo manifiesto a todos es que Pablo no estaba preso por ser un delincuente, sino por predicar el evangelio de Cristo. Todos los que habían tenido una relación con él sabían que él no era un delincuente, que él no era un bandolero, que él no era un ladrón, que él no era un timador, sino que él estaba preso por la causa de Cristo. Pero lo segundo que Pablo vio en medio de esa situación fue la mano de Dios controlando todas las cosas. Él sabía que él estaba en prisión y que esas cadenas que él tenía se las había puesto Jesucristo en su vida. Dice el pastor Jason Mayer, Pablo parece estar bajo la custodia del César, pero en todo momento estaba bajo el control supremo de Cristo. Jesús lo había enviado allí para el progreso del evangelio. Pablo estaba en prisión por la orden soberana del Rey Jesús para que el evangelio pudiera superar las defensas de un grupo de personas aparentemente impenetrable, toda la guardia imperial del César. ¿Tú tienes esa visión? ¿Tú ves al Dios de la providencia que controla todo lo que nos sucede, lo que llamamos bueno, lo que llamamos malo, lo positivo, lo negativo? Y hay un misterio, porque de alguna manera que nosotros no conocemos, Él ordena todas las cosas, incluidas nuestras propias decisiones libres, de modo que todo lo que nos sucede es para nuestro bien y para su gloria. ¿Lo creemos, hermanos? Vayan conmigo al Salmo 135, versículo 6. Miren lo que dice este Salmo. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Qué dice? Todo, no alguna cosa. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que aquí nos está diciendo el salmista que el Señor tiene un control de toda su creación. No hay nada que se escape de su control. Todo cuanto quiere. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Y esto nos da una base sólida para entender que todo lo que ocurre en nuestras vidas, Él lo está controlando. Y yo quiero que tú pienses en lo que tú puedes estar pasando en este momento, que tú lo ves como algo difícil, una gran aflicción, un gran problema. Yo no estoy minimizando el problema que tú estás pasando. Yo lo que quiero es que tú veas a Dios en medio de esa situación. Un texto que todos conocemos, Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre.
y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Dios controla el mundo. Así como controla esos pajarillos que caen del aire, así Él tiene un cuidado personal y amoroso de todo. Y yo quiero que tú veas ese cuidado de Dios en tu vida. Ahora, vamos a ser sinceros porque estamos en confianza y estamos en familia. Para nosotros es fácil creer esta doctrina, pues yo no le he dicho nada nuevo a ustedes, es fácil creer esta doctrina cuando tenemos buena salud, cuando el matrimonio va caminando bien, cuando la familia está unida, cuando la carrera avanza, cuando tenemos dinero para pagar el alquiler, pagar la comida y pagar las cuentas, cuando tenemos una buena iglesia como esta a la cual podemos asistir, cuando tenemos amigos que nos aman y buenas relaciones con otras personas, pero es difícil creer en la providencia de Dios cuando tu salud es mala, cuando tu matrimonio se está yendo a pique, cuando tu familia está dividida, cuando tu carrera no va a ninguna parte, cuando no tienes dinero para pagar tus deudas, cuando tus amigos se han vuelto en tu contra. Tiempos buenos y tiempos malos. Mis amados, Jehová reina. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Y es en esos momentos que nosotros descubrimos lo que realmente creemos. Ahí se revelan nuestras convicciones verdaderas, cómo reacciono ante los problemas y las aflicciones eh, cuando vienen a mi vida. Según cómo yo reacciono, eso muestra lo que yo creo de la providencia y de la soberanía de Dios. Le voy a decir cuál es ante un problema, nosotros tenemos dos alternativas. Y generalmente nuestra primera alternativa es concentrarnos en lo que está ocurriendo. Y nos dejamos consumir por el problema más allá de lo que podemos hacer. Déjenme aclararles algo. Si tú estás enfermo, si tú tienes un hijo enfermo, llévalo al médico. Ora y llévalo al médico. Si no tienes trabajo, ¿qué debes hacer? Salir a buscar trabajo. Si tienes un problema financiero, bueno, debes buscar la manera de renegociar tus deudas. Tú debes hacer todo lo que está a tu alcance para tú salir de esa situación. Pero nosotros nos quedamos ahí enfrascados. Hay una segunda alternativa. Después de haber hecho todo eso, después de haber orado a Dios, yo tengo que ver entonces, en segundo lugar, qué está haciendo Dios en medio de mi problema y con qué propósito. Y eso fue lo que hizo Pablo. Si tú crees que Dios es soberano, si tú crees que Dios es el gobernante número uno del universo, si tú crees que Él es el Dios de la providencia, entonces tu vista va a ir del problema que estás viviendo a ver el propósito de Dios en medio de la situación en la cual tú te encuentras. Y en vez de estarte lamentando, llorando, tú te vas a concentrar en ver qué es lo que Dios quiere para ti. Mis hermanos, esa es una lección difícil de aprender en esta vida. Cómo enfrentar esos problemas bíblicamente. Si tú crees que Dios está en medio de tu situación, entonces vamos a ver lo que Dios quiere que yo haga. Porque esto es como una cadena con muchos eslabones que Dios tiene para mí. Y Él quiere que yo lo glorifique en medio de esa situación. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Miren qué sencillo. El problema de Pablo estaba en prisión y el problema nuestro. El problema presente y el problema futuro. La visión de Pablo de su encarcelamiento. Él estaba preso por la causa de Cristo, pero él vio a Dios en medio de su situación. Pero miren, en tercer lugar, las bendiciones que él vio en medio de su encarcelamiento. Las circunstancias, lo que me ha sucedido, han redundado en un progreso del Evangelio. De manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Estas situaciones han hecho que el Evangelio progrese. Y la palabra que se utiliza aquí en el original para hablar de progreso es avance. Cuando un ejército va
marchando, que va secando pantanos, va haciendo caminos, va construyendo puentes. Y eso que parecía un problema, lo que estaba haciendo era que avanzara el evangelio en Roma. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué visión! ¡Qué glorioso es tener la palabra de Dios! Pablo pasó todo eso y Dios lo fue llevando 1, 2, 3, 4 para que él acabara en Roma y en Roma estuviera sucediendo eso. Y él dice que, en primer lugar, que se difundió el evangelio en medio de todo el pretorio. Y el pretorio se piensa que puede ser un lugar o que pueden ser los guardianes que estaban en el pretorio, los militares que estaban allí. Y Pablo estaba en un lugar alquilado donde era custodiado por los miembros del pretorio, esos soldados que estaban allí. Ahora, es bueno saber quiénes eran estos pretorianos. Como dice un autor, era la guardia élite del César. Era una combinación de la mezcla del servicio secreto de los Césares y las fuerzas especiales del ejército. Esa guardia pretoriana contaba de 9,000 hombres y ellos ganaban el doble del salario que ganaban los militares normales. Y ellos tenían también, con el tiempo, tuvieron hasta mucho poder político en la medida que se jubilaban, o sea, que se pensionaban después que servían durante 12 años y algunos llegaron inclusive al Senado. Ahora la pregunta es esta. Imagínense que Pablo hubiera llegado por otro medio como el gran apóstol, el gran evangelista, y hubiera dicho, campaña evangelística para los pretorianos. ¿Qué ustedes creen? ¿Hubieran asistido muchos pretorianos a escuchar a un judío hablándole del evangelio, algo que ellos no entendían? Roma para Cristo, eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Pero el Señor llevó a Pablo de una manera increíble. El Señor toma a ese gran predicador, a ese gran teólogo, a ese gran autor de muchas epístolas en el Nuevo Testamento y lo lleva a Roma a estar encadenado 24 horas al día a un guardia pretoriano. Ahora miren esto, cada 6 horas se cambiaba la guardia pretoriana, se hacía 4 veces al día, el día tiene 24 horas, 24 entre 6 da a 4. 7 días a la semana son 28 veces. Él estuvo 2 años allá en Roma, encadenado. Eso da que él tenía cambio de guardia y no eran los 9,000 pretorianos, claro está, porque no todos estaban ahí. Pero imagínense que hubiera un grupo de 300 y que parte del trabajo de ese grupo, mira, me toca ir donde el prisionero ahora a estar allí. Y Pablo recibía personas en la casa donde tenía alquilada el lugar y les predicaba el evangelio. La pregunta es esta: ¿quién estaba encadenado a quién? ¿Pablo a los pretorianos o los pretorianos a Pablo con el evangelio? Mis hermanos, Dios obra de una manera misteriosa, como dice Flavel, pero de una manera maravillosa en nuestras vidas. Eso fue una gran explosión evangelística. No hubo que hacer campaña, no hubo que rentar un local, no hubo que hacer nada de eso. Y miren lo que él dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Todos los demás en la ciudad que habían escuchado el evangelio también fueron edificados y muchos, como veremos, estaban predicando el evangelio. En Hechos capítulo 28, versículo 23, y dice lo siguiente: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Imagínense, personas van a visitar a Pablo y los guardias pretorianos están ahí escuchando el evangelio, escuchando las objeciones, levantando objeciones ellos también.
Y más adelante, en el versículo 28, se nos dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo tú estás viendo lo que a ti te está sucediendo? ¿Cuál fue el impacto en la comunidad? Versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Si Pablo está ahí, está predicando el Evangelio, nosotros sí podemos predicar el Evangelio también. Y las personas se animaron a predicar el Evangelio, pero él nos dice que no todos predicaban el Evangelio por la misma motivación. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, las motivaciones de aquellos que estaban predicando el Evangelio. El primero, vimos el problema de Pablo y el problema nuestro. Lo segundo que vimos fue la visión de Pablo de su encarcelamiento. Él vio a Dios en su problema y él vio que estaba preso por la causa de Cristo. En tercer lugar, vimos las bendiciones de su encarcelamiento, o sea, los buenos propósitos de Dios. El evangelio se difundió en el pretorio y a todos los demás, en toda Roma. Pero en cuarto lugar, vemos que habían 2 grupos aquí predicando el evangelio. Miren lo que dice el versículo 15. Vayan a sus Biblias. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Y dice en el versículo 17, de ese grupo, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Dice el pastor John MacArthur que ese grupo que estaba predicando por ambiciones egoístas, estaba predicando el evangelio de Jesucristo, que no estaban predicando un evangelio diferente como lo hacían algunos falsos maestros en Corinto y en Galacia, y él nos dice que tampoco eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no. El problema de ese grupo no radicaba en su teología, sino en su motivación. Ellos estaban predicando por envidia y por rivalidad. Envidia es desear que otros no tengan lo que tienen, y eso se relaciona directamente con los celos. Ay, Pablo está preso. Ese hombre es poderosísimo predicando el evangelio. Dios lo ha bendecido mucho. Es un hombre sumamente capaz. Es un hombre sumamente inteligente. Por donde quiera que ha ido, ha habido conversiones. Es un teólogo profundo. Yo quiero tener lo que él tiene, pero yo no lo tengo. Tengo envidia. Y cuando eso se lleva a un nivel público, es lo que hace la rivalidad y la contienda. Y Pablo que dice, bueno, ellos están predicando el evangelio. La motivación de ellos no es correcta. Qué bárbaro, ¿verdad, hermano? Pero yo le voy a decir una cosa. Muchas veces yo he querido tener los dones que tienen otros pastores. Yo quisiera tener la preparación que tiene el pastor Ever. Yo quisiera tener su profundidad teológica o de predicar la palabra. No digamos que bárbaro ellos porque nosotros hemos sido así también. Tú has querido quizás tener las aptitudes en el trabajo que tiene otra persona, la facilidad para hablar, el conocimiento de ciertas cosas. No lo tenemos, hermano. ¿Y qué podemos hacer? Lo que debemos hacer es analizar nuestros corazones y no decir, qué bárbaros esos hombres. No, porque nosotros somos capaces de eso y más. Ellos lo hacían por ambición personal. Ellos querían ser reconocidos. Que los demás dijeran, wow, ¿cuánto saben esos hombres? Mira cómo predican la palabra. Otros lo hacen por ganancia económica. Otros lo hacen para tener poder y control. Pero había otro grupo, se nos dice aquí, que lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Lo hacen por amor a Pablo, lo hacen por amor al Señor Jesucristo, lo hacen con el deseo que las almas vengan al conocimiento de Dios. Y aquí hay una palabra interesante, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio.
Es como cuando se designa a un soldado para el cumplimiento de los deberes. Pablo había sido designado por Dios para predicar el Evangelio. Y estaba pasando lo que estaba pasando porque Dios lo había querido así. Y lo había llevado a una posición estratégica en ese momento para predicar el Evangelio. Mis hermanos, examinemos nuestras motivaciones. ¿Qué concluye Pablo? Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente, o sea, con motivaciones falsas o impuras, o en verdad con motivaciones genuinas y sinceras, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré aún. Nadie podía robarle a Pablo el gozo que Dios le dio. Él podía desgastarse, pero el Evangelio de Jesucristo estaba corriendo. Había personas predicando el Evangelio con intenciones egoístas, pero estaban predicando el Evangelio. Y él se gozaba porque Cristo era proclamado. Mis hermanos, la palabra de Dios siempre, óyeme bien, siempre es poderosa, no importa quién la predique. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica la palabra. ¿Jonás quería ir? No. Dios tuvo que llevarlo en el vientre de un gran pez. Y él predicó la palabra. ¿Y la predicó contento? No. ¿Y qué pasó allí? Que en Nínive se arrepintieron. ¿Por qué? Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Esa es la palabra que el Espíritu Santo toma y la aplica en nuestros corazones poderosamente. Por eso en Isaías se nos dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Hermano, Pablo no minimizó las aflicciones que él estaba sufriendo. Él no minimizó los azotes que le dieron, los intentos de asesinato, las veces que tuvo que salir huyendo, las veces que estuvo en naufragio, las veces que estuvo en manos de ladrones, sino que él maximizó las oportunidades que las aflicciones y los problemas traían. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar, como yo decía al principio, nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas? Él vio, como yo dije, los propósitos soberanos del Dios de la providencia y Él quiere que tú hagas lo mismo en este momento. La muerte de Cristo fue una tragedia. Apresan al Señor y ¿qué hacen los apóstoles? Salen corriendo. El reino que esperaban no lo tuvieron, ¿eh? Es un reino material, económico. Señor, yo quiero que cuando tú tengas tu reino, un hijo mío se sienta a tu mano derecha, otro a mi mano, a tu mano izquierda. Estaban esperando un reino terrenal. El Señor cae preso, lo crucifican y ¿qué pasa? Salen corriendo, pero el Señor al tercer día resucitó de la tumba, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Los cristianos eran perseguidos, iban huyendo de ciudad en ciudad y por cada ciudad donde pasaban, predicaban el evangelio y las personas se convertían. El Señor utiliza lo que nosotros no estamos esperando para que su nombre sea glorificado. José fue maltratado por sus hermanos, lo quisieron matar, lo pusieron en una cisterna, lo venden como esclavo. José llega a Egipto, la esposa de Potifar levanta un falso testimonio con él, está en la cárcel, le interpreta los sueños del copero, del fanadero, se olvidan de él. Llegan los hermanos cuando está la hambruna y cuando muere su padre, ellos piensan que lo va a matar. ¿Y qué le dice José a sus hermanos? Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Y le dice más adelante, no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios que me mandó a este lugar. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios, el Todopoderoso, nuestro Creador, tiene un plan y un propósito para ti. Y Él va a llevar ese plan a cabo, no importa lo que pase. Muchas veces cuando yo me veo quejándome por una situación,
o resentido o medio amargado. Yo después reacciono cuando pienso en la palabra de Dios. Le digo, ay Señor, yo voy ahí, dime dónde es, pero no me lleve por la fuerza. No me lleve en el vientre de un pez. Señor, llévame. Yo quiero obedecerte, pero esto tenemos que tenerlo siempre presente. Por eso Pablo dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen felices en esta tierra, para que tuvieran mucho dinero, para que nunca se enfermaran. Para eso fue que los predestinó. ¿Para qué fue? Para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ningún problema, ninguna aflicción, ninguna circunstancia es el fin para nosotros. Es solamente un eslabón en la cadena de Dios para cumplir su propósito en nuestra vida, de manera que Cristo sea formado en nosotros. Dice el autor Philip Ryken lo siguiente. Durante los días de Jeremías, el pueblo de Dios había sido deportado a Babilonia. Estaban a 1000 millas de su hogar. Y ellos habían visto cómo amigos y familiares habían sido asesinados. Así, dice Ryken, querían saber dónde estaba Dios en todo eso. ¿Por qué le permitía que ocurrieran esas cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas así? Y tú te puedes, como dice Ryken, estar preguntando en este momento, ¿y qué es lo que Dios está haciendo con mi vida? Señor, yo tengo años orando por una situación específica y tú no me respondes a mi situación. Porque tú me permites tanto sufrimiento, porque hay tantas personas difíciles en mi vida. ¿Por qué sigo luchando con ese pecado que es persistente en mi vida? ¿Por qué sigo atado a este mismo trabajo aburrido que me tiene cansado? ¿Qué está haciendo Dios con mi vida si es que está haciendo algo? Y Jeremías 29 fue escrito para responder esa pregunta. Y dice Jeremías 29, 11 y 12. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Ponle tu nombre ahí. Yo sé los planes que tengo para ti, Lemuel. Yo sé los planes que tengo para ti, Caleb. Yo sé los planes que tengo para ti, Eduardo. Yo sé los planes que tengo para ti, Ruth. Yo sé los planes que tengo para ti, Noemí. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán, dice luego, y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Jeremías estaba en Jerusalén, escribe esa carta. El punto es este, mis hermanos. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Sí sabemos a nivel general que Él está formando a Cristo en nosotros y Él quiere que lo glorifiquemos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Dios sí sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Y eso debe alentarnos para confiar en los buenos propósitos de Dios en medio de la aflicción. Amén. Déjeme decirle algo más. Debemos ver los buenos propósitos del Dios soberano en su providencia. Pero yo dije al inicio que nosotros tenemos un guión para nuestras vidas. Lo dije, ¿verdad? ¿Y tú tienes tu guión? Bueno, yo voy a trabajar en esto, cuando tenga tal edad me voy a retirar y yo hago ejercicio, me alimento bien, yo voy a tener una buena salud, un buen matrimonio, porque yo estoy, ¿verdad? Yo he estudiado la palabra, estoy bajo este ministerio, me predican la palabra como debe ser predicada, pero las cosas no salen así. Bueno, yo quiero tener una familia venturosa, y si mi familia no es venturosa y hay problemas, y si mi salud no es como yo pienso, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Quejarnos contra Dios. Pablo no se quejó contra Dios, ese es el punto. Fíjense cómo él aceptó la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. Y ese es el problema nuestro. Que queremos seguir al Señor, servir al Señor, someternos a su voluntad cuando las cosas son como nosotros queremos. Pero miren lo que dice Jeremías en el capítulo 27, versículo 5. Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder, con mi brazo extendido, y la doy a quien me place.
¿Y la doy a quién? Me place. Si Dios quiere enviar enfermedad, aflicción, pobreza, Él no es el Dios soberano. Ese no es el Dios de toda justicia. Bueno, si Él es el Dios de toda justicia, Él ha de hacer lo que a nosotros nos conviene. Y debemos aceptar la voluntad de Dios sin murmurar, porque Él es el alfarero divino y nosotros somos el barro. Y miren lo que dice en el libro de los Hechos. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado, óigame bien, sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Quizás muchos de ustedes no pensaban estar aquí o vinieron aquí temporalmente a España, pero están aquí y tienen 5, 10, 15, 20 años aquí, porque Dios es que determina dónde nosotros debemos vivir. Quizás muchos de ustedes vinieron pensando que aquí el euro corría por las alcantarillas y que había mucho dinero y iban a salir de aquí multimillonarios, iban a trabajar 5 años, iba a ser así, pero Dios es que decide si vamos a vivir en riqueza o en pobreza, en soledad o en enfermedad. Dios es que determina cuántos años hemos de vivir, cuántos años han de vivir las personas que amamos, que están a nuestro alrededor. Dios es que determina cómo va a ser nuestra salud. Ahora, aprender esta lección por la gracia es algo sumamente difícil en la escuela de Dios. Y le digo algo, salimos de aquí, la aplicamos y tenemos que volverla a aprender otra vez. Entonces, mis amados, vamos a dar gracias. Gracias por lo que Dios nos ha dado hasta aquí. Den gracias en todo porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Eso no es lo que dice la Escritura, esa es la voluntad de Dios. Que dé gracias por la situación que estoy pasando. Sí, porque eso está dentro de la voluntad de Dios. Y yo debo dar gracias por fe y no por vista. ¿Por qué por fe? Porque yo sé que esto va a obrar para mi bien. Por los ojos de la fe podemos ver los buenos propósitos de Dios. Y en tu situación, y con esto concluyo, mira lo que Dios quiere que tú hagas. Ve a la palabra. ¿Qué tú quieres que yo haga en esta situación? Y hazlo, Señor. Yo no he dicho nada complejo y nada complicado. Hemos visto estos principios derivados de la vida de Pablo. Debemos ver a Dios en nuestra situación, problema. Debemos ver los buenos propósitos de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios sin murmurar. Debemos dar gracias por la situación en la cual nos encontramos, no por la situación en sí. Nadie quiere estar en una mesa donde lo están operando, sino por los buenos propósitos. Yo estoy pasando, Señor, está en tus manos y descubrir lo que Dios quiere que yo haga en esta situación y hacerlo. Mis amados, qué bueno es el Señor, qué bueno es que nosotros tenemos un futuro y una esperanza, qué bueno es que nosotros tenemos la guía de la palabra, qué bueno es que tenemos el Espíritu Santo, qué bueno es que tenemos una iglesia donde nos podemos congregar y recibimos la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Qué bueno es tener líderes a quienes yo puedo llamar y recibir el consejo de mano de ellos. Miren, alabado sea el Señor por eso. Y eso debe gobernar nuestras vidas. El Señor los bendiga, mis amados.